El tiempo y la eternidad, de la filosofía perenne de Aldous Huxley. El universo es una perpetua sucesión de acontecimientos, pero su base, según la filosofía perenne, es el ahora sin tiempo del espíritu divino. Puede hallarse una exposición clásica de la relación entre tiempo y eternidad en los últimos capítulos de la Consolación de la Filosofía, donde Boecio resume los conceptos de sus predecesores, especialmente de Plotino. Una cosa es ser llevado a través de una vida sin fin y otra abarcar junta toda la presencia de una vida sin fin, lo que es manifiestamente propio de la mente divina. El mundo temporal parece emular en parte lo que no puede plenamente obtener o expresar, ligándose a cualquier presencia existente en este exiguo y fugaz momento. Una presencia que, pues, acarrea cierta imagen de esa duradera presencia, da a lo que participa de ella la cualidad de parecer que tiene ser. Pero, pues no podía permanecer. Emprendió un infinito viaje de tiempo. Y así sucedió que yendo continuó esa vida cuya plenitud no podía abarcar permaneciendo. Boecio. Puesto que Dios tiene siempre un estado eterno y presente, su conocimiento que sobrepasa las ideas del tiempo permanece en la simplicidad de su presencia, y comprendiendo lo infinito de lo pasado y lo porvenir, considera todas las cosas como si estuvieran en el acto de ser cumplidas. Boecio. El conocimiento de lo que está sucediendo ahora no determina el acontecimiento. Lo que ordinariamente se llama precognición de Dios es en realidad un actual conocimiento sin tiempo que es compatible con la libertad de la voluntad de la criatura humana en el tiempo. El mundo manifiesto y todo lo que es movido de alguna suerte toman sus causas, orden y formas de la estabilidad de la mente divina. Esto ha determinado múltiples modos de hacer cosas. Estos modos, considerados en la pureza del entendimiento de Dios, se llaman providencia, pero referidos a esas cosas que mueve y dispone, se llaman hado. La providencia es la misma razón divina que dispone todas las cosas, pero el hado es una disposición inherente a las cosas variables por la cual la providencia conecta todas las cosas en su debido orden. Pues la providencia, igualmente, abarca todas las cosas juntas, aunque diversas, aunque infinitas, pero el hado pone en movimiento todas las cosas, distribuidas por sitios, formas y tiempos, de modo que el desplegar del orden temporal, unido en la precisión de la mente divina, es la providencia, y el mismo, uniendo y siendo digerido y desplegado en el tiempo, es el llamado hado. Como un obrero que concibe la forma de algo en su mente, emprende su obra y ejecuta según orden del tiempo lo que previera simplemente y en un instante, así Dios, por su providencia, dispone lo que hay que hacer con simplicidad y estabilidad, y por el lado, efectúa por múltiples modos y en el orden del tiempo esas mismas cosas que dispone. Todo lo que está bajo el hado está también sujeto a la providencia, pero algunas cosas que están bajo la providencia están por encima del curso del hado, pues son esas cosas que, estando establemente fijas en virtud de su proximidad a la divinidad primera, superan el orden de la movilidad del hado. Boecio. La idea de un reloj envuelve toda la sucesión del tiempo. En la idea, la hora sexta no es anterior a la séptima ni a la octava, aunque el reloj nunca da la hora, salvo cuando la idea lo pide. Nicolás de Cusa. De Hobbes en adelante, los enemigos de la filosofía perenne han negado la existencia de un eterno ahora. Según estos pensadores, el tiempo y el cambio son fundamentales, no hay otra realidad. Además, los acontecimientos futuros están completamente indeterminados y ni Dios puede tener conocimiento de ellos. En consecuencia, Dios no puede ser descrito como el alfa y la omega, meramente como el alfa y la lambda o cualquier otra letra intermedia del alfabeto temporal que se halla ahora en curso de deletreo. Pero las pruebas anecdóticas recogidas por la Sociedad de Investigación Psíquica y las pruebas estadísticas acumuladas durante muchos años de experimentos de laboratorio en percepción extrasensoria señalan ineludiblemente la conclusión de que aún las mentes humanas son capaces de precognición. Y si una conciencia finita puede saber cuál carta se volverá a los 3 segundos o qué naufragio ocurrirá la semana próxima, no hay nada imposible ni aún intrínsecamente improbable en la idea de una conciencia infinita que pueda saber ahora acontecimientos indefinidamente remotos en lo que para nosotros es el tiempo futuro.
El especioso presente en que viven los seres humanos puede ser, y acaso sea siempre, algo más que una breve sección de transición del conocido pasado al ignoto futuro, considerada por lo vivido de nuestro recuerdo como el instante que llamamos ahora. Puede contener, y acaso contenga siempre, una porción del inmediato, y aun quizá del relativamente distante futuro. Para la divinidad, el especioso presente quizás sea precisamente esa interminabilis vita et total simul et perpetua possessio de que habla Boecio. La existencia del eterno ahora es a veces negada, alegando que un orden temporal no puede coexistir con otro orden no temporal, y que es imposible que una sustancia cambiante se una a una sustancia que no cambia. Es obvio que esta objeción sería válida si el orden no temporal fuera de naturaleza mecánica, o si la sustancia incambiante poseyera cualidades espaciales y materiales. Pero según la filosofía perenne, el eterno ahora es una conciencia. La base divina es espíritu. El ser de Brahm es chit, o conocimiento. Que un mundo temporal sea conocido y, al ser conocido, sustentado y perpetuamente creado por una conciencia eterna, es una idea que no contiene nada que se contradiga. Finalmente llegamos a los argumentos dirigidos contra los que afirmaron que la eterna base pueda ser conocida unitivamente por mentes humanas. Esta alegación es considerada absurda porque envuelve el aserto ora soy éter, no, ora soy en el tiempo, ora soy eterno, ora soy en el tiempo. Pero esta afirmación es absurda solamente si el hombre es un ser de doble naturaleza, capaz de vivir en un solo plano. Pero si, como han mantenido siempre los expositores de la filosofía perenne, el hombre no es solo cuerpo y psique, sino también espíritu, y si puede a voluntad vivir, sea en el plano meramente humano o en armonía, y aún en unión con la divina base de su ser, entonces la afirmación es perfectamente sensata. El cuerpo es siempre temporal, el espíritu es siempre eterno, y la psique es una criatura anfibia, obligada por las leyes de la existencia del hombre a asociarse hasta cierto punto con su cuerpo, pero capaz, si lo desea, de experimentar su espíritu e identificarse con él, y mediante su espíritu con la base divina. El espíritu continúa siempre como eternamente es, pero el hombre está constituido de tal modo que su psique no puede estar siempre identificada con el espíritu. En la afirmación ora soy eterno, ora soy en el tiempo, el sujeto es la psique, que pasa del tiempo a la eternidad cuando se identifica con el espíritu y vuelve de la eternidad al tiempo, sea voluntariamente o por necesidad involuntaria, cuando quiere identificarse con el cuerpo o es obligado a ello. El sufí, dice Jalal Uddin Rumi, es hijo del presente. El progreso espiritual es un avance en espiral. Partimos como niños, en la eternidad animal de la vida, en el momento, sin ansiedad por el futuro ni pesar por el pasado. Crecemos hasta la condición específicamente humana de los que miran adelante y atrás, de los que viven en gran parte no en el presente, sino en recuerdo y espera. No espontáneamente, sino con norma y prudencia, con arrepentimiento, temor y esperanza. Y podemos continuar, si lo deseamos, subiendo y avanzando en magnífica vuelta hasta un punto correspondiente a nuestro punto de partida en la animalidad, pero inconmensurablemente más alto. Una vez más, la vida es vivida en el momento. La vida ahora, no de una criatura infrahumana, sino de un ser en el que la caridad ha eliminado el temor, la visión ha reemplazado la esperanza, la abnegación ha terminado con el egoísmo positivo de la reminiscencia halagüeña y el egoísmo negativo del remordimiento. El momento presente es la única abertura por la que el alma puede pasar del tiempo a la eternidad, por la que la gracia puede pasar de un alma en el tiempo a otra alma en el tiempo. Por eso el sufí, y con él cualquier otro expositor prácticamente de la filosofía perenne, es o procura ser hijo del presente. Pasado y futuro ocultan a Dios a nuestra vida. Quémalos con fuego. ¿Hasta cuándo te dividirán estos segmentos como una caña? Mientras la caña está dividida, no conoce secretos ni responde vocalmente al labio ni al aliento. Jalal Uddin Rumi. Este vaciar de la memoria, aunque no se siguiera de él tanto bien como es ponerse en Dios, por solo ser causa de librarse de muchas penas, aflicciones y tristezas, allende de las imperfecciones y pecados de que se libra el alma, es grande bien. San Juan de la Cruz. En la idealista cosmología del budismo mahayánico, la memoria desempeña el papel de un demiurgo harto maléfico.
Cuando la triple palabra es examinada por el Bodhisattva, percibe éste que su existencia es debida a la memoria que ha sido acumulada desde el pasado, sin comienzo, pero interpretada erróneamente. Lankavatara Sutra. La palabra traducida aquí por memoria significa literalmente perfumar. El cuerpo mental llevaba consigo el inextirpable olor de todo lo que se pensó e hizo, deseó y sintió a lo largo de su pasado racial y personal. Los chinos traducen el término hábito energía. El mundo es lo que a nuestros ojos es, a causa de todos los hábitos recordados consciente o inconscientemente y fisiológicamente, adquiridos por nuestros antepasados o por nosotros mismos, sea en nuestra vida actual o en existencias previas. Estos recordados malos hábitos nos hacen creer que la multiplicidad es la única realidad y que la idea del yo, mí, mío, representa la verdad final. El nirvana consiste en ver la morada de la realidad tal como es, y no la realidad quoad nos, como nos parece. Es obvio que esto no puede lograrse mientras exista un nos para que la realidad pueda ser relativa. De ahí la necesidad, recalcada por todo expositor de la filosofía perenne, de la mortificación, de morir para el yo. Y no debe ser solo una mortificación de los sentidos, los sentimientos y la voluntad, sino también de las facultades razonadoras, de la conciencia misma, y lo que hace de nuestra conciencia lo que es. Nuestra memoria personal y nuestros hábitos, energías heredadas. Para lograr la liberación completa, la conversión que hace abandonar el pecado no es bastante. Debe haber también una conversión de la mente, un paravriti, como los mahayanistas lo llaman, o reacción en las honduras mismas de la conciencia. Como resultado de esta reacción, las hábito-energías de la memoria acumulada son destruidas y junto con ellas el sentimiento de ser un yo separado. La realidad no es ya percibida quod nos, por la suficiente razón de que no hay ya un nos que la perciba, sino como es en sí misma. Según las palabras de Blake, William Blake, si las puertas de la percepción fuesen limpiadas, todo se vería como es, infinito. Por aquellos que son puros de corazón y pobres de espíritu, samsara y nirvana, apariencia y realidad, tiempo y eternidad son experimentados como uno y lo mismo. El tiempo es lo que impide que la luz nos alcance. No hay mayor obstáculo para llegar a Dios que el tiempo. Y no solo el tiempo, sino las temporalidades. No solo los afectos temporales, sino la mácula y el olor mismos del tiempo. Eckhart. Alégrate en Dios todo el tiempo, dice San Pablo. Se alegra todo el tiempo quien lo hace por encima del tiempo y libre del tiempo. Tres cosas privan al hombre de conocer a Dios. La primera es el tiempo. La segunda es la corporalidad. La tercera es la multiplicidad. Para que Dios pueda entrar, estas cosas deben salir, de no ser que las tenga de un modo más elevado y mejor. La multitud resumida en uno, en ti. Eckhart. Siempre que se piensa en Dios como siendo enteramente en el tiempo, hay una tendencia a considerarle más bien como un ser luminoso que como un ser moral. Un Dios de mero y mitigado poder, más bien que un Dios de poder, sabiduría y amor. Un inescrutable y peligroso potentado que hay que aplacar con sacrificios, no un espíritu que hay que adorar en espíritu. Todo esto es harto natural, pues el tiempo es un perpetuo perecer, y un Dios que es enteramente en el tiempo es un Dios que destruye tan rápidamente como crea. La naturaleza es tan incomprensiblemente aterradora como bella y dadivosa. Si lo divino no trasciende el orden temporal en que es inmanente, y si el espíritu humano no trasciende su alma ligada al tiempo, no hay entonces posibilidad de justificar la conducta de Dios para con el hombre. Dios, según se manifiesta en el universo, es el irresistible ser que habla a Job desde el torbellino, y cuyos emblemas son Behemoth y Leviatán, el caballo de batalla y el águila. Es este mismo ser, el descrito en el apocalíptico capítulo 11 del Bhagavad Gita. Oh Supremo Espíritu, dice Arjuna dirigiéndose al Krishna, que él sabe encarnación de la divinidad. Anhelo ver tu forma, Isvara. Esto es su forma como Dios del mundo, la naturaleza, el orden temporal. Krishna contesta, verás el universo entero con todas las cosas animadas e inanimadas dentro de este cuerpo mío. La reacción de Arjuna ante la revelación es de asombro y temor. Ah, Dios mío, veo a todos los dioses dentro de tu cuerpo, cada una en su grado, la multitud de criaturas.
Veo a Brahma sentado sobre su loto. Veo a los sabios y las serpientes sagradas. Forma universal, te veo sin límite, infinita en ojos, brazos, bocas y vientres. Veo y no hallo fin, medio ni comienzo. Sigue un largo pasaje que se extiende sobre la omnipotencia y el absoluto alcance de Dios en su forma Isvara. Luego cambia la cualidad de la visión, y Arjuna advierte trémulo y temeroso que el Dios del universo es un Dios así de destrucción como de creación. Ahora con terribles colmillos rechinan tus bocas llameantes como los fuegos matutinos del día. Norte, sur, este y oeste parecen confundirse. Señor de los devas, morada del mundo, ten misericordia. Rápidos como ríos corriendo hacia el océano, se precipitan los héroes en tus fauces de fuego, como alevillas que buscan la llama de su destrucción. De cabeza se zambullen en ti y perecen. Dime quién eres y fuiste desde el comienzo. Tú, el de aspecto sombrío. Oh Dios de dioses, muestra tu gracia. Recibe mi homenaje, Señor. De mí se ocultan tus modos. Dime quién eres. La respuesta es clara e inequívoca. Vine como tiempo, el asolador de los pueblos, dispuesto para la hora que madura su ruina. Pero el Dios que viene tan terriblemente como tiempo, también existe sin tiempo, como la divinidad, el Brahm, cuya esencia es Sat, Chit, Ananda, ser, advertimiento, beatitud, y dentro y más allá de la psique del hombre, temporalmente torturada, está su espíritu, increado e increable, como dice Eckhart, el Atman, que es afín al Brahm o aún idéntico con él. El Gita, como todas las demás formulaciones de la filosofía perenne, justifica la conducta de Dios hacia el hombre afirmando, y la afirmación se basa en la observación y la experiencia inmediata, que el hombre puede, si lo desea, morir para su separado yo personal y así llegar a la unión con el eterno espíritu. Afirma asimismo que el avatar viene a encarnarse para ayudar a los seres humanos a lograr esta unión. Lo hace de tres modos: enseñando la verdadera doctrina en un mundo cegado por la ignorancia voluntaria, invitando a las almas a un amor carnal de su humanidad, no como un fin en sí mismo, sino como medio para un espiritual amor, conocimiento del espíritu, y finalmente sirviendo como cauce de gracia. Dios, que es espíritu, solo puede ser adorado en espíritu y por su propia causa, pero Dios en el tiempo es normalmente adorado por medios materiales con el objeto de lograr fines temporales. Dios en el tiempo es manifiestamente así el destructor como el creador, y por esto ha parecido apropiado adorarle con métodos que son tan terribles como las destrucciones que él inflige. De ahí en la India los sacrificios de sangre a Kali, en su aspecto de naturaleza destructora. De ahí esas ofrendas de niños a Moloch, censuradas por los profetas hebreos. De ahí los sacrificios humanos practicados, por ejemplo, por los fenicios, los cartagineses, los druidas, los aztecas. En todos estos casos, la divinidad a quien se sacrificaba era un dios en el tiempo, o una personificación de la naturaleza que no es otra cosa que el tiempo mismo, el devorador de sus hijos. Y en todos los casos, el objeto del rito era obtener un beneficio futuro o evitar uno de los enormes males que el tiempo y la naturaleza tienen siempre en reserva. Para ello se creía que valía la pena pagar un alto precio en esa moneda del sufrimiento que el destructor tan evidentemente apreciaba. La importancia del fin temporal justificaba el uso de medios que eran intrínsecamente terribles, por su intrínseco parecido con el tiempo. Rastros sublimados de estas antiguas tramas de pensamiento y conducta pueden hallarse todavía en ciertas teorías de la expiación y en la concepción de la misa como el sacrificio perpetuamente repetido del Dios hombre. En el mundo moderno, los dioses a quienes se ofrecen sacrificios humanos no son personificaciones de la naturaleza, sino de los ideales políticos de la propia fabricación del hombre. Estos, por supuesto, se refieren todos a acontecimientos en el tiempo, acontecimientos reales del pasado o el presente, imaginados acontecimientos del futuro. Y aquí debería notarse que la filosofía que afirma la existencia y la inmediata advertibilidad de la eternidad está relacionada con una clase de teoría y práctica políticas. Esto ha sido claramente reconocido por ciertos escritores marxistas que señalan que cuando el cristianismo se preocupa principalmente por acontecimientos en el tiempo, es una religión revolucionaria, y que cuando bajo influencias místicas insiste en el Evangelio eterno, de que los hechos históricos o pseudohistóricos narrados en la escritura no son más que símbolos, se vuelve políticamente estático y reaccionario.
Esta explicación marxista del asunto es excesivamente simplificada. No es completamente cierto el decir que todas las teologías y filosofías, cuya principal preocupación es lo temporal, más bien que lo eterno, son necesariamente revolucionarias. El objeto de todas las revoluciones es hacer el futuro radicalmente distinto del pasado y mejor que éste, pero algunas de las filosofías que padecen la obsesión del tiempo se preocupan principalmente por el pasado, no por el futuro, y su política está enteramente dedicada a preservar o restaurar el status quo y volver a los buenos tiempos de antaño. Pero los retrospectivos adoradores del tiempo tienen una cosa en común con los revolucionarios devotos del futuro mejor y más grande: están dispuestos a usar de ilimitada violencia para lograr sus fines. Ahí descubrimos la diferencia esencial entre la política de los filósofos de la eternidad y la de los filósofos del tiempo. Para los últimos, el bien final se encuentra en el mundo temporal, en un futuro en que todos serán felices porque todos harán y pensarán algo enteramente nuevo y sin precedentes, o algo antiguo, tradicional y consagrado, y como el bien final está en el mundo, hayan justificado el empleo de cualquier medio temporal para lograrlo. La Inquisición quema y tortura para perpetuar un credo, un rito y una organización eclesiástico-político-financiera considerada para la salvación eterna de los hombres. Protestantes adoradores de la Biblia luchan en guerras largas y salvajes para asegurar en el mundo lo que ellos apasionadamente imaginan que es el auténtico cristianismo antiguo de los tiempos apostólicos. Jacobinos y bolcheviques están dispuestos a sacrificar millones de vidas humanas por la causa de un porvenir político-económico suntuosamente distinto del presente, y ahora toda Europa y la mayor parte del Asia han tenido que ser sacrificadas a la visión de la coprosperidad y el Reich milenario que descubrió un vidente en su bola de vidrio. De los anales de la historia parece surgir con abundante claridad que la mayoría de religiones y filosofías que toman el tiempo demasiado en serio están relacionadas con teorías políticas que inculcan y justifican el uso de la violencia en gran escala. Las únicas excepciones son esas simples fes epicúreas en que la reacción ante un tiempo demasiado real es comed, bebed y alegraos, porque mañana moriremos. No es esta una moralidad muy noble, ni siquiera muy realista, pero parece mucho más sensata que la ética revolucionaria: morid y matad porque mañana otros comerán, beberán y se alegrarán. En la práctica, por supuesto, la perspectiva de la futura alegría ajena es sumamente precaria, porque el proceso del morir y matar crea condiciones materiales, sociales y psicológicas que prácticamente garantizan a la revolución contra el logro de sus benéficos fines. Para aquellos cuya filosofía no los obliga a tomar el tiempo con excesiva seriedad, el bien final no debe buscarse en el social apocalipsis progresista del revolucionario, ni en el pasado reavivado y perpetuado del reaccionario, sino en un eterno y divino ahora, que los que desean suficientemente este bien, pueden advertir como un hecho de experiencia inmediata. El mero acto de morir no es en sí mismo un pasaporte para la eternidad, ni puede una matanza, al por mayor, hacer nada para traer la liberación, sea a los matadores o a los muertos o a su posteridad. La paz que excede toda comprensión es el fruto de la salvación en la eternidad, pero en su forma cotidiana, ordinaria, la paz es también la raíz de la liberación, pues donde existen pasiones violentas y apremiantes distracciones, este bien final no puede jamás ser advertido. He aquí una de las razones por qué la política correspondiente a las filosofías de eternidad es tolerante y no violenta. La otra razón es que la eternidad, cuyo advenimiento es el último bien, es un interno reino del cielo. Tú eres eso. Y aunque eso es inmortal e impasible, la matanza y tortura de tus individuales es cosa de importancia cósmica en cuanto impide la relación normal y natural entre las almas individuales y la divina base eterna de todo ser. Toda violencia es, sobre y ante todo, una rebelión sacrílega contra el orden divino.